Esta newsletter va de cómo construir empresas con sentido desde el diseño, el negocio y la cultura. Y uno de los temas que todavía no habíamos introducido mucho era el tema del diseño. Y concretamente una de mis pasiones dentro del mundo del diseño, que es el tema de la tipografía. La semana que viene voy a entrevistar a un tipógrafo por un proyecto que me ha parecido bastante bueno y pensé que antes de hacerlo tenía sentido contaros por qué a mí me ha interesado tanto este mundo. Manifiesto a la Deriva es una newsletter que sale los domingos para ordenar ideas, compartir dudas y explorar desde el diseño, el negocio y la cultura cómo se construyen hoy empresas con sentido. Primero, porque no soy tipógrafo, o al menos nunca me he considerado uno. Mi perfil es más generalista, especialista. Me encanta esta imagen que os comparto. Mi relación con la tipografía ha sido más bien la de alguien que se acerca por curiosidad y acaba quedándose mucho más tiempo del previsto. He estudiado, he dibujado letras, he analizado cómo están construidas, he probado herramientas y he terminado aplicando mucho de lo aprendido a mi trabajo con marcas. Hace poco leí en la revista gráfica una frase del gran Gerard Unger, uno de los padres de la tipografía, que decía que para diseñar letras lo primero que hacía falta es estar loco por ellas y a partir de ahí puedes pasarte toda la vida profundizando. Y creo que yo estoy en esa primera parte, lo bastante loco como para pasar algunas noches dibujando curvas, corrigiendo proporciones, comparando remates o ajustando el espacio entre dos letras que para casi todo el mundo parecía que estaban perfectas, ¿no? Y de ahí nace uno de mis proyectos del año pasado que me apetecía como compartirlo aquí, que era FontMods. En enero de 2025 me propuse un reto, que era diseñar una tipografía cada mes desde cero durante un año. 12 meses, 12 tipografías. La primera empezaba el 1 de enero, la última tenía que estar terminada el 31 de diciembre. La idea no era convertirme en tipógrafo en 12 meses, tampoco crear 12 tipografías perfectas, era algo más sencillo, es un leitmotiv que siempre llevo mucho, que es aprender haciendo y compartir mi pasión por eso. Quería entender cómo se construye una tipografía desde cero, por qué una letra tiene una determinada proporción, qué ocurre cuando aumenta la altura de las minúsculas, cómo se consigue que cientos de caracteres parezcan pertenecer a una misma familia, qué hace que una tipografía funcione en un párrafo y otra en un titular, cómo se transforma una referencia histórica sin limitarse solo a copiarla. Cada mes empezaba de una manera un poco parecida. Primero venía la búsqueda. Durante todo el año fui guardando en una carpeta ideas, obsesiones, fobias, bocetos, cosas que me iba encontrando, cosas que iba ya atesorando. Algunas eran nuevas y otras pues llevaban años ahí esperando, ¿no? Después empezaba la parte del dibujo y a veces era con lápiz, otras directamente en el ordenador. El objetivo era encontrar el sistema que había detrás de esas letras, cómo era la A, cuánto medía la X, qué formas tenían los remates, qué ocurría en las curvas, porque una tipografía no consiste en dibujar una letra bonita, consiste en construir un sistema, un conjunto de reglas capaz de producir cientos de letras que parezcan hablar con la misma voz. Y no puedo aquí evitar compararlo con las marcas, ¿no? Como alguna vez hemos dicho, ¿no? Que es un sistema de decisiones, ¿no? Volvemos. Después llegaba Gliss, que es el programa con el que diseñaba las fuentes. Para quien no lo conozca, podríamos decir que es como una especie de Figma para diseñadores tipográficos, que allí se dibujan los caracteres, se ajustan sus proporciones, se prepara la fuente para poder instalarla y escribir con ella. Y entonces empezaba la parte menos espectacular y probablemente más importante, que era la de corregir, probar palabras, imprimir párrafos, detectar errores, volver atrás, ajustar espacios, cambiar una curva, descubrir que una decisión tomada en una N había como que reescribirla y modificarla y publicar. Todo eso tenía que ocurrir dentro del mismo mes y ahí publicábamos desde especímenes como este que os estoy mostrando, ¿no? Fue según el día una disciplina, un placer o una pequeña maldición autoimpuesta y de ahí salieron 12 tipografías muy distintas entre sí y eso era precisamente lo que buscaba. No quería encontrar un estilo y repetirlo 12 veces, quería usar cada mes para investigar una pregunta diferente, ¿no? De las 12 tipografías, 2176 glifos y 36 estilos diferentes, en el año he elegido 3 para contaros el proceso.
No son necesariamente las mejores, pero sí que explican bien 3 maneras de aprender. La primera es reinterpretar algo que ya existe, la segunda es experimentar con una posibilidad técnica y la tercera es rescatar algo de tu propia historia. La primera historia empieza con una tipografía que todos conocemos, que es la Times New Roman. Es tan habitual que casi seguramente hemos dejado de verla y de preguntarnos por su historia, ¿no? Durante décadas ha aparecido en periódicos, libros y trabajos universitarios, y precisamente por eso me interesaba redescubrirla. Quería hacer un revival. En tipografía, un revival es una reinterpretación de un diseño anterior, libre de derechos. No se trata simplemente de copiar una fuente antigua, se trata de estudiarla, entender las decisiones que había detrás y volver a dibujarla desde otro momento, desde hoy y con otras necesidades. Así nació Evertimes. Evertimes nació como una tipografía de texto, no estaba pensada para grandes titulares ni para lucirse en una palabra enorme. Su terreno eran los tamaños pequeños, los cuerpos de texto y los párrafos muy largos, ¿no? Ahí apareció una de las primeras decisiones, que es que aumenté la altura de la X. La altura de la X es, simplificando mucho, esa altura que tienen la mayoría de las letras minúsculas. Si comparáis 2 tipografías al mismo tamaño, como estáis viendo, la del tamaño gris es más pequeño la altura de la X y la negra, que es la de Evertimes, un poco más grande. Al aumentar esta altura, ganaba presencia en tamaños pequeños y se reducía visualmente esa diferencia entre mayúsculas y minúsculas, ¿no? Después llegaron algunas decisiones más pequeñas, cambiar un remate, abrir una forma, corregir una curva, buscar referencias en otras tipografías, probar una S una y otra vez, y luego estaba el kerning. El kerning es el ajuste del espacio entre parejas concretas de letras, porque el espacio entre una V y una A no puede resolverse exactamente igual que el espacio entre una H y una I, por ejemplo, ¿no? Las formas son distintas y nuestro ojo no miden distancias matemáticas, sino que perciben como equilibrios, ¿no? En la pantalla creo que se entiende un poquito mejor. Evertimes terminó con 346 glifos y 3 pesos, regular semi-voleibol, y sin buscarlo al principio acabó convirtiéndose también en un pequeño homenaje a mi pasado periodístico. Cuando estudiaba periodismo pasé mucho tiempo en las prácticas pensando en columnas, cuerpos de texto interlineados y páginas impresas, y años después pues todo aquello reapareció, ¿no? Convertido en una tipografía. Supongo que las obsesiones rara vez desaparecen, ¿no? La segunda tipografía nació de una pregunta completamente distinta. Era, ¿qué ocurre si una familia tipográfica no cambia solo de grosor, sino también de altura? Y ahí nace Turia. Turia fue uno de mis proyectos un poco experimentales en la parte técnica. La inspiración venía de algunas tipografías condensadas, altas, estrechas, con esquinas biseladas y una cierta apariencia industrial. Me interesaba esa mezcla entre algo que podía parecer antiguo y una tecnología completamente como contemporánea. Así que dibujé 2 extremos, una versión muy baja y la otra extremadamente alta. Después hice que la tipografía pudiera recorrer todos los espacios intermedios, ¿no? Una misma palabra podía crecer, podía encogerse, formar ondas, construir ritmos, cambiando la proporción de cada letra. Y ahí ocurrió algo interesante. La tipografía dejó de ser algo con lo que escribí, sino también podía ser como una especie de sistema con el que jugar. Y de hecho construí un pequeño generador en el que podías introducir una palabra y el programa calculaba distintas alturas para cada carácter, ¿no? Así podían aparecer unas ondas, unas secuencias, composiciones irregulares que había sido más difícil hacer a mano, ¿no? También hice carteles y animaciones y todo aquello que seguía formando parte del mismo reto, que era empezar el día 1 y terminar antes de que acabara el mes. Si con Evertimes estaba mirando hacia atrás para entender una tradición, con Turia estaba intentando descubrir qué podía hacer una tipografía cuando introducimos la tecnología y el juego dentro del mismo saco. La última historia es seguramente la más personal. Mi abuela se llamaba Josefina, nosotros la llamábamos Fina, cocinaba muy bien y dejó muchas recetas escritas a mano. No eran solo listas de ingredientes, había anotaciones, cantidades, ocasiones incluso en las que hacer algún detalle y pequeños detalles sobre cómo preparar cada cosa, ¿no? En la familia las conservo ahora en mi estantería
y yo quería conservar algo más, su letra. Y así nació Fina. El proceso empezó escaneando aquellos papeles, después fui aislando las letras, limpiándolas y llevándolas al programa de diseño tipográfico, pero convertir una escritura real en una fuente tiene un problema, que es que cuando escribimos a mano nunca hacemos dos letras exactamente iguales, una A cambia según la palabra, la velocidad de la letra, y por eso le hice a muchas de las letras distintos estilos para cada una, en el cual momento que si tú escribes dos A seguidas se pueden ir cambiando con distintos estilos, ¿no? Y luego también una de las cosas era el tema de las ligaduras. Nosotros, por ejemplo, en esta, una SE, ella la escribía como de seguir. Entonces, bueno, pues fui haciendo y parametrizando la tipografía para que esos pequeños detalles quedasen en la tipografía. Así que las convertí en caracteres de la misma fuente y de pronto podías como escribir con su letra, ¿no? Y aquí aparecen como algunas, ¿no? La receta de la paella, una frase nueva, su nombre. Hay algo extraño y precioso en esto, que es que la letra es una de las cosas más cotidianas que dejamos detrás y que la vemos durante años en una nota pegada en la nevera y de repente desaparece esa parte de la identidad y bueno, rescatarla y volver a rehacerla me parece que era un bonito detalle, ¿no? Al final me permitió rescatar ese pequeño legado, ¿no? Esa pequeña parte del legado. Y todavía quiero hacer algo más con ella, quizá un espécimen, una publicación creada para mostrar la tipografía, construido sobre su recetario, reunir algunas recetas, algunos textos, algunas anotaciones. Bueno, a ver si este verano me da tiempo. Ninguna tipografía empieza en blanco. Os he dejado en la newsletter un enlace a la web donde podéis mirarlas con calma. Se llama la web fontmoz.com y al terminar me di cuenta de algo que era que ninguna de estas tres tipografías había nacido realmente de una página en blanco. Evertimes nació de una referencia de la Times New Roman, Turia nació de esa obsesión por las tipografías condensadas y de la curiosidad por una tecnología que quería entender, Fina nació de una letra que ya existía mucho antes de que yo pensara en convertirla en una fuente. Quizá crear sea muchas veces eso, ¿no? No inventar desde la nada, sino aprender a mirar lo que ya estaba allí, tus referencias, tus gustos, tus manías, tus fobias, la historia de tu oficio, la historia de tu familia. Durante 12 meses fui probando, copiando para entender, descartando, corrigiendo, buscando y poco a poco algunas cosas empezaron a resonar más que otras, ¿no? No sé si encontré una voz propia, pero sí aprendí algo sobre cómo se encuentra. Y no es fácil, no aparece cuando intentas ser original, seguramente, cuando te propones ese propósito, pero sí que aparece después de mirar mucho, de hacer mucho y de prestar atención a aquello a lo que vuelves una y otra vez, como me pasó en las tipografías. Quizá por eso me gusta una idea que aparecerá también en la newsletter de la semana que viene, que es de alguna manera volver a tus raíces para evolucionar. Mirar hacia atrás no necesariamente como un ejercicio de nostalgia, sino como una manera de entender qué merece continuar y qué podemos transformar, ¿no? Eso es algo que ocurrió en Fontmoz y también es algo que me interesa en las empresas, en las marcas y en casi todo lo que intento contar en esta newsletter, ¿no? Cómo se construye algo nuevo mirando a tu pasado. Así que nada, la semana que viene hablaremos precisamente de eso con un tipógrafo y con uno de los proyectos que más me ha interesado estas últimas semanas. Una identidad que también nace de una investigación, de un rescate, de una reinterpretación de una historia que ya existía. Pero bueno, eso será la próxima historia y nos vemos el próximo domingo.